Se estima que más del 60% de los espectadores de YouTube abandonan un video en los primeros 90 segundos si no encuentran el contenido lo suficientemente interesante. En este video te voy a explicar formas en las que retener a tu audiencia con edición y así impulsar muchísimo tu contenido. Pero antes que nada, ¿cómo sé esto? Si mi canal, como seguramente ven, está recién empezando. Llevo ya varios años trabajando como editor, trabajé para una agencia de marketing donde editaba todo tipo de contenidos y luego trabajé en una agencia específica de edición de YouTube donde edité para youtubers enormes. Y también actualmente trabajo con dos canales bastante grandes como editor. Tengo bajo mi clic millones de visualizaciones y muchísimas horas editando y viendo cómo resultaba. Y acá te voy a explicar algunas estrategias de edición que según mi experiencia funcionan mejor para la retención de la audiencia. 1. Romper el patrón. Este es uno de los pilares de la edición que retiene mucho. Pero ¿qué sería romper el patrón? Romper el patrón es todo aquello que rompe, valga la redundancia, con lo que venimos viendo. Puede ser cambios de plano, sonidos, gráficos, textos, transiciones, memes y un larguísimo etcétera. En realidad es cualquier cosa que rompe con lo que venía mostrando el video. Por ejemplo, estás explicando sobre algo y cortás a un meme, por ejemplo. ¡Qué trucazo!, ¿no? Eso es romper el patrón. Lo mismo cuando aparecen textos, gráficos y demás que apoyan a lo que se está hablando, también funciona para romper el patrón. Como por ejemplo podría ser esto de acá o también esto otro. Pero hay que tener muchísimo cuidado para no saturar al espectador y hacer también que se vaya, puede ser contraproducente. Algunos tips: no uses más de 2 tipos de transición en tus videos. Que los audios que agregues no tengan demasiado volumen respecto a la voz y la música, es muy molesto. Y no satures a tu espectador con demasiadas cosas a la vez. Por ejemplo, hacer un cambio de plano a la vez que haces un efecto de sonido y metes un meme y un largo, etcétera. No lo hagas, puede ser contraproducente. 2. Usa la música a tu favor. Este tip es muy importante y no mucha gente lo usa bien. Además de usar la música para generar diferentes emociones en tu video, reforzar lo que estás diciendo, la música sirve muchísimo para mantener la atención de la audiencia. ¿Cómo? Así. Usa diferentes géneros. Dentro de la emoción obviamente que necesitas, por ejemplo, en una parte donde estás explicando cómo usar la música, poner algo de rock de fondo y en la que le sigue poner algo de música electrónica. Y así cada cambio de temática es acompañado por un cambio de género musical. No usar música típica sin copyright corporativa plana, algo como esto. La gente está cansadísima de escuchar esto y se siente como un video barato. Pero ¿de dónde podemos sacar entonces música interesante? Yo, en particular, la saco de acá, mirá. Si vamos a nuestro YouTube Studio, nuestro canal de YouTube, vamos a ver esta parte de acá que tenemos la biblioteca de audio. Acá tenemos música y efectos de sonido. Lo que tenemos que hacer es buscar por género, por ejemplo, si queremos que algo sea, no sé, country folk, vamos a aplicar y nos va a dar muchas canciones que podemos usar libremente en nuestros videos. Por ejemplo, esta. Lo único que tenemos que fijarnos es acá en tipo de licencia, que por ejemplo acá cuando dice YouTube licencia de biblioteca de audio, es que este audio lo podemos usar así sin más en nuestro canal y ya está, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si vemos acá, vemos que este tiene copyright. Esto no quiere decir que no lo podamos usar, pero sí hay que mencionar a este autor y esta pista cuando usamos estos sonidos en nuestro video. Teniendo eso en cuenta, se usa tranquilamente la música que está acá y la verdad hay cosas muy buenas y gratis, sobre todo. Después hay otras formas de conseguir música como Epidemic Sound y demás que, bueno, como no me patrocinan este video, no se lo voy a mostrar. Si te está gustando este video, recordá que podés suscribirte, comentar y dar like, que ayuda un montón a canales en crecimiento como este. Además te invito a que si querés preguntar algo en los comentarios, lo hagas, que yo siempre estoy leyendo y respondiendo a los comentarios. 3. Calidad de sonido. Decime la verdad, ¿qué preferís? ¿Que un video se vea poco profesional o que se escuche poco profesional? Yo en lo personal prefiero que por ahí el video se vaya un poco de foco o no se vea muy bien iluminado a que la persona que habla se escuche mal. Así que acá van unos tips para mejorar el sonido. El primer tip viene acá en Adobe Podcast, que si bien en el video anterior que te dejo acá en las tarjetitas de las actualizaciones que traía Premiere ya viene incorporado en el nuevo Premiere esta opción, acá noté que
a veces funciona un poquito mejor y además exige un poco menos la computadora. En la versión de Premiere lo que estuve notando es que usa demasiado la placa de video cuando está procesando y puede llegar a ser un poco molesto si es que no tenemos suficiente potencia. Así que, ¿cómo se usa esto? Una vez que nosotros le dimos acá a elegir archivo o lo arrastramos para que se suba y se subió, nos va a aparecer esta interfaz. ¿Qué tenemos acá? Este botón que sirve para escuchar con el filtro desactivado o activado. Y tenemos acá una barrita que nos va a decir qué tanto o qué tan poco efecto le queremos aplicar. Yo generalmente lo uso para la mayoría de las cosas en 80, en 70, depende de que también esté el sonido. Ya subiendo de 80 hasta 100 se empieza a escuchar muy robótico y no lo recomiendo. Pero teniendo esto cuenta y poniéndole, por ejemplo, no sé, un 75 y terminando de ajustar después en el software de edición, no vamos a tener ningún problema. Una vez que ya lo escuchamos y vemos que esto funciona bien, le damos a download y lo importamos a nuestro proyecto y lo usamos. Esta es una forma fácil y rápida de tener un sonido más o menos como la gente. 4. Calidad de imagen. En línea con lo anterior, la mala calidad de imagen puede hacer que la gente se vaya. Eso sí, en menor proporción de lo que pasa con el sonido. Así que acá va un mini tutorial para que puedas corregir el color. Para corregir el color vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a efectos y vamos a buscar Lumetri Color. Y nos va a salir acá, bueno, que lo tengo en español por ejemplo, pero es color de Lumetri. Esto lo tiramos en nuestro plano que queremos seleccionar. Este efecto lo tiramos y vamos al control de efectos. Acá nos va a aparecer el siguiente menú. Si vamos a corrección básica, vamos a ver que tenemos lo mismo que se usa en edición de fotografía casi. Tenemos la temperatura, queremos cambiar un poco la colorización de temperatura de nuestra imagen. También tenemos la tinción para llevarlo más violeta, más verde. También para la temperatura nos sirve. Y la saturación. Esto como un bien básico está en todos los software de edición. Después tenemos cómo se comporta la luz. Podemos subirle o bajarle la exposición, o subirle y bajarle el contraste a la cámara también. Y los resaltados serían las luces altas en fotografía. Las sombras serían, bueno, las sombras justamente, bastante autoexplicativo ese caso. Y los blancos son los blancos. Pero yo generalmente los blancos y los negros no los modifico directamente acá, sino que voy a curvas. Que acá también es muy similar a cómo se edita en fotografía. Ahora, cuando nosotros tenemos posibilidad de grabar un entorno controlado, lo que se puede hacer, por ejemplo, para la temperatura de color es filmar con una hoja blanca y acá en equilibrios de color pinchar lo que sea blanco. Por ejemplo, yo pincho acá, funciona bastante bien porque como que me neutraliza la imagen, pero en este caso le saca mucho de lo que tenía. Me gusta que esté en este colorcito, pero por ejemplo, si estás filmando en un estudio, tomás una hoja con la iluminación que vas a usar, le pinchás y ya te quedaría, por ejemplo, neutralizado la temperatura de color, que muchas veces los focos que usamos tienen tendencias de color. Pero bueno, esto era una introducción, si se quiere, al Lumetri Color para que sepan dónde está y más o menos ir tocando a ojo. Pero si quieren un video en profundidad y hablando bastante sobre el tema de corrección de color en Premiere, déjamelo en los comentarios que te interesa y lo voy a tener en cuenta para futuros videos. 5. Edición selectiva. Este tip no creo que lo encuentres en otro canal. Creería que nadie le puso nombre, o por lo menos yo lo llamo así, y para mí es muy importante, más que nada en la gestión de tiempo en la edición. ¿A qué me refiero con edición selectiva? Hay un concepto de animación llamado animación selectiva. En resumen, porque no quiero tampoco aburrirlos y este video no es de animación, se llama animación selectiva cuando se anima lo mínimo indispensable. Lo importante se le da mucho más detalle, lo no tan importante se lo deja un poco más estático. Los japoneses son los maestros en esto. Si viste o ves regularmente anime, sabes de lo que estoy hablando. Pero ¿cómo se aplica esto a tus videos de YouTube? Muy fácil. Hasta el mismo YouTube te lo insinúa muchas veces. Si vas a darle más bola a una parte de tu video, esta debería ser los primeros 30 segundos. YouTube lo toma como una métrica importantísima para diferenciar qué tanto interés despierta tu video. Si no, anda para atrás al inicio de este video y fíjate la diferencia que existe entre eso y esta parte del video. Si te queda un poco más de tiempo, dale más detalle a los próximos 3 minutos de tu video. Y así, como lleva mucho tiempo de editar, no se le puede dar a todo el mismo detalle. Así que si te interesa además que haga un video sobre cómo mejorar la productividad editando y mucho, con tips que seguramente nunca escuchaste, dale like, comentame que querés ese video y suscríbete. Te dejo por acá un video para que veas. Nos vemos la próxima.